Durante esta semana la Comisión de Educación de la Cámara aprobó un proyecto de ley que impide la realización del CIMSE y también de la evaluación docente para este 2020. Vamos a hablar de esta iniciativa con el diputado de RN, Luis Pardo. Él es integrante de la Comisión de Educación. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos por allá, por su zona, pues, diputado, por Quintero anda. Andamos en Quintero precisamente, Gabriela. Gracias a ti por este contacto. Diputado, bueno, ¿qué le parece primero que se haya presentado una iniciativa de estas características para que una prueba como el CIMSE o la evaluación docente para los profesores no se realice durante este año? Bueno, la verdad es que aquí se confunde una discusión que no tiene que ver con la pandemia, que es mucha gente o algunas personas que están en contra de la evaluación, no solo del CIMSE, sino que de la evaluación docente, y en definitiva tienen legítimos argumentos para estar en contra de eso, y lo que es la pandemia propiamente tal. El gobierno y particularmente el Ministerio de Educación ha decidido que la prueba CIMSE, primero, no va a tener consecuencias ni para los establecimientos ni para los alumnos. Segundo, que no se va a hacer el CIMSE tradicional, sino que se va a hacer un CIMSE muy acotado y que busca justamente identificar las brechas que se han producido producto de la pandemia. Por ejemplo, no vamos a saber si un niño que está en un sector vulnerable perdió más o menos que otro niño que está en una condición de mejor acceso, por ejemplo, a Internet hoy día. Y por lo tanto, tener una medición de cuál es el daño y el impacto de la pandemia en la educación es necesario, es justo, y por lo tanto no se justifica suspender el CIMSE. Sin embargo, también el gobierno ha dicho que de acuerdo a cómo evolucione la pandemia se verá, ¿no es cierto?, en qué minutos se administra y eventualmente quizás no se llegue a hacer, pero esto de ponerse a legislar para prohibir el CIMSE por los argumentos que se dan, me parece que es aprovecharse de la pandemia para imponer una visión que es la que ellos promueven independiente de la pandemia, que es la suspensión total del CIMSE. Claro, o sea, se estaría utilizando el argumento de la pandemia para decir no hagamos el CIMSE, pero quizá el argumento de fondo sería no lo realicemos nunca más porque no nos gusta el CIMSE, no nos gusta el sistema de medición. Exacto. Diputado Luis Pardo, ¿y de qué forma se podría realizar el CIMSE en un año como este? ¿Sería vía telemática, online? ¿Los niños deberían asistir a las salas de clase? ¿Hay algún planteamiento de cómo se podría hacer esta prueba? Lo que pasa, Gabriela, es que primero tendría que haber un retorno al sistema presencial, ese retorno que Majadera insistentemente se ha dicho que es gradual, que es paulatino y que va a ser de acuerdo a la realidad sanitaria de cada comuna en el momento que esto se decida. Eso podría ocurrir a lo mejor en el segundo semestre, no lo sabemos. Por eso que estamos debatiendo y legislando sobre hipótesis que nadie conoce, por eso que es tan inadecuado resolver por vía legislativa temas que se tienen que resolver de acuerdo a la contingencia y al momento que se esté viviendo. Si hipotéticamente en el mes de octubre, por ejemplo, estamos en clases presenciales más o menos parejas en todo el mundo, en todo el país, digamos, administrar una medición de características mucho más ligeras que lo que es el CIMSE tradicional es perfectamente posible. Ahora, si eso no se da porque la pandemia sigue vigorosa, ¿no es cierto?, y el virus no afloja y estamos en situación crítica, bueno, obviamente que en esa situación probablemente el CIMSE no se va a hacer. Por lo tanto, esta es una discusión hipotética, confusa, que solamente agrega ruido a un momento en que todos tenemos que concentrarnos en ayudar, particularmente a los niños, en este caso, que están con situación de confinamiento, con situaciones psicológicas, incluso de alimentación, muchos de ellos, para que puedan pasar de mejor forma la crisis que estamos viviendo. Diputado Luis Pardo, en relación a lo mismo y a la constitucionalidad o no de una medida de estas características, ¿de qué forma podría considerarse inconstitucional en relación a lo que se discutió también durante esta semana en la comisión? Porque el artículo 65, inciso quinto, número 4 de la Constitución establece que este tipo de materias que involucran
funciones para organismos públicos, sea para asignarlas o para eliminarlas, son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y aquí se está eliminando una función pública para la cual, en el caso del CIMSE, hay un organismo estatal, público, destinado específicamente a ese rol, y también se pretende eliminar la evaluación docente, que dicho sea de paso, también se flexibilizó, es decir, aquellos profesores que quieran hacerlo van a poder evaluarse, aquellos que no están eximidos también sin consecuencia, pero también el proyecto de ley elimina de cuajo la evaluación docente, perjudicando a aquellos que quieran hacerlo, y al hacerlo también están restringiendo una labor que en este caso es el CPIP del Ministerio de Educación, que tiene esa atribución. Por lo tanto, es inconstitucional, además de inoportuno e inadecuado. Diputado Luis Pardo, ¿tiene también algún tipo de intromisión en recursos estatales? Se lo pregunto también por ese argumento que ha surgido en otros proyectos donde estos tienen, vienen de la mano con recursos fiscales. ¿Esto también tendría aquello? En estricto rigor no, porque si se elimina se reduciría el gasto fiscal. Lo que no pueden hacer los parlamentarios es mociones que impliquen gasto fiscal, en este caso se reduciría, no en las proporciones que ellos dicen. Ellos hablan de 18.000 millones de pesos, el ministro de Educación informó a la comisión que eran 3.000 millones de pesos, los que eventualmente se ahorrarían de no hacerse el CIMSE, pero reitero, perderíamos la oportunidad independientemente de cuándo se haga. A lo mejor estamos hablando de varios meses más si es que se hace, pero estaríamos perdiendo la posibilidad, en caso de hacerse, de tener una medición más o menos interesante de cuál fue el impacto de este año anormal en la formación y educación de los niños. Diputado, ¿estos servicios están exteriorizados, por decirlo de alguna manera? ¿Dependen solo del Ministerio de Educación o hay empresas contratadas? No, hay empresas contratadas en el caso del CIMSE, y también entiendo que en la evaluación docente hay evaluadores contratados, pero obviamente bajo la norma y la pauta, ¿no es cierto?, del organismo público correspondiente, y a través de licitaciones públicas que están, digamos, vigentes, además para esas prestaciones. ¿Y esos contratos, diputados, que están amarrados de alguna manera, podrían también presionar para que el CIMSE también se realizara? Me imagino que también hay compromisos económicos de por medio. Sí, pero yo no creo que esa sea la razón. El ministro lo descartó categóricamente, y yo le creo al ministro en esto. Yo creo que esas teorías conspirativas, cuando alguien no entiende o no quiere entender algo y lo atribuye que hay un oscuro negocio detrás, a mí me parece que es ensuciar la discusión. O sea, si no le gusta el CIMSE, están en todo su derecho de luchar en contra del CIMSE. Pero utilizar ese tipo de argumentos me parece que es totalmente inadecuado, y por lo demás está operando plenamente la Contraloría General de la República. Si existiera alguna duda, alguna sospecha, se pueden hacer las denuncias, como muchos de nosotros las hacemos respecto de muchos temas, y por lo tanto me parece que es un mal argumento decir que se va a hacer el CIMSE porque se quiere beneficiar o mantener algún determinado contrato. Diputado Luis Pardo, le quiero preguntar por la posibilidad de que en algunas comunas rurales donde no hay tanto contagio pueda haber un retorno a clases, por ejemplo. ¿Cómo lo ve usted esa posibilidad, considerando que, claro, usted representa la región de Valparaíso, pero no a comunas quizás tan complicadas como Viña del Mar, Valparaíso o San Antonio? ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve esa posibilidad? Bueno, en nuestra quinta región yo creo que sería todavía inoportuno volver a clase. Yo me he declarado públicamente en contra de las cuarentenas totales cuando no se justifican plenamente, y creo que el retorno a clases en aquellas comunas que permitan, bajo todo el control de las medidas sanitarias, volver a clase, debe irse haciendo, pero todavía estamos un poquito lejos de eso, porque en nuestra región, si bien hay comunas rurales pequeñas, con poca población, hay mucho traslado de profesores y de alumnos intercomunales, y por lo tanto sería muy difícil en este minuto hacer un retorno a clases, pero probablemente en un mes más esa situación, de acuerdo a cómo haya evolucionado la pandemia, va a poder también revisarse, porque también hay que pensar que muchos alumnos, muchos niños que están hoy día confinados en sus hogares son niños vulnerables, que a veces están confinados en lugares con muy poco espacio, que además tienen problemas de alimentación,
y por lo tanto el retorno a clases no es un tema únicamente que tenga que ver con el tema educativo, sino que también tiene que ver con el aspecto social y económico de las familias particularmente más vulnerables, y por eso es algo que, si bien en este minuto a mí me parece que es todavía muy prematuro, es algo que hay que estar mirando y evaluando para, en cuanto estén dadas las condiciones, poder hacerlo. Y en cuanto a una cuarentena parcial en la región de Valparaíso, diputado Luis Pardo, por ejemplo, tomando en consideración Viña, Valparaíso y San Antonio, ¿usted cree que debería ser Bueno, el momento? indudablemente que Valparaíso, Viña del Mar y San Antonio son las comunas donde están más cerca de cumplir los parámetros que ameritan una cuarentena general. Yo soy crítico de aquellos que piden cuarentena y que no son ni epidemiólogos, ni infectólogos, ni han leído tampoco los procedimientos que la OMS ha recomendado para decretar las cuarentenas, así que tampoco me voy a poner yo a pontificar si darla o no darla, pero indudablemente que hay comunas que están más cerca de una cuarentena general que otras, y por lo tanto una cuarentena general en toda la región me parece inapropiado. Lo que sí es importante es que los cordones sanitarios y que el flujo intercomunal sea controlado, especialmente los fines de semana. Pensamos que probablemente en una semana más o en 2 semanas más la cuarentena de Santiago va a pasar, y ahí vamos a tener un problema serio, por ejemplo, acá donde me encuentro en este minuto, en Quintero y en todo el litoral norte, con santiaguinos que van a querer venir a pasar el fin de semana. Y eso efectivamente son medidas que hay que prever y que son mucho más efectivas para restringir la propagación del virus que las cuarentenas generales, que además son muy difíciles de fiscalizar. Vemos que hay lugares con cuarentena donde siguen habiendo fiestas nocturnas, donde sigue habiendo falta o incumplimiento del toque de queda, y por lo tanto la cuarentena general no es una panacea si no está acompañada de una fuerte restricción, y esa fuerte restricción también tiene costos para las familias, por eso que hay que hacerlo cuando realmente la situación sanitaria lo amerite. Muy bien, pues diputado Luis Pardo, le agradecemos enormemente por recibirnos y por este contacto para aclarar también muchos puntos. Que esté muy Muchas bien. gracias a ti, Gabriela. Buenos días. Gracias. El diputado de RN, Luis Pardo, conversando con nosotros, integrante de la Comisión de Educación, refiriéndose entonces a este proyecto aprobado en la comisión.